todas y a todos. Como parte de los esfuerzos del Encuentro de Innovación Jurídica, nos vimos en la necesidad de hacer un panel virtual adicional para analizar el decreto de emergencias sanitarias salido el día de ayer, así como las medidas que estableció el Consejo de Salubridad General para atender a la pandemia. Le agradezco mucho al licenciado Raúl Mejía, a la contadora Carla Rojas y al licenciado Ricardo Barbosa por acompañarnos. Les quiero recordar que las notas informativas que se publicaron y se van a publicar en el ITESO se grabaron el día viernes 27 de marzo de las 9:20 a las 5:20 de la tarde. Por ello, hicimos 2 paneles virtuales adicionales para atender las acciones extraordinarias tomadas desde el viernes en la tarde al día de hoy en la mañana. Sin más, me gustaría iniciar con el licenciado Raúl Mejía para que nos comente y actualice cuál es la situación actual con base en el decreto que se publicó ayer en la noche en el que se declaró como emergencia sanitaria el combate a la pandemia. Raúl. Hola Juan Carlos, hola a todos. Pues la verdad, poco confuso de entrada, ¿no? Si uno toma el decreto publicado ayer lunes, 30 de marzo, la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, dice que el Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos 4, 73, 16, primera y tercera, artículo tercero, cuarto, 17, 134, 140 141 de la Ley General de Salud y algunos del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad, emiten la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. De entrada, los artículos de la Ley General de Salud en los que está fundamentado en la declaración son artículos de vigilancia epidemiológica, no son artículos de emergencia sanitaria, no es el 183, no son acciones, no son las acciones de emergencia del 183 y 184, pero es una declaración de emergencia. El otro elemento o los otros elementos curiosos formales del decreto es que es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Qué exactamente significa esto y cuál es la intención? Entiendo yo que son elementos formales dentro de la declaratoria o dentro de la declaración que pretenden hacer aplicables o no aplicables otras normas del ordenamiento jurídico. ¿A qué me refiero específicamente? Si uno lee la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo en el 427 de la Ley Federal del Trabajo, dice son causas de suspensión y es la que todos conocemos, o ya la hemos visto varias veces en la fracción séptima, la suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en casos de contingencia sanitaria. Y el artículo primero que dice la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física. Evidentemente esto tiene efectos distintos dependiendo de cómo se dé la falta de trabajo y cómo se esté dando la suspensión. Yo entiendo que lo que están buscando es la no aplicabilidad de la fracción 7 del 427 y están buscando una declaración que le pueda dar la vuelta a la posibilidad de pues el pago solamente o la indemnización solamente de el mes de salario mínimo. Entonces, la pregunta aquí y todo, creo que muchas de las cosas giran, más que irnos yo tendría más prevención a irnos a cuáles son las actividades que sí, que no, que anunciaron ayer por una razón, porque sí me gustaría ya verlas listadas en el Diario Oficial de la Federación, ya en un decreto específico, en un acuerdo, porque a mí me causan mucha confusión. Dentro de las medidas o dentro de lo que se considera esencial, son las judiciales, por ejemplo, ¿no? Pero no te dice si judiciales de emergencia o no judiciales de emergencia, o si todo el Poder Judicial Federal tiene que regresar a trabajar, o cuáles son las condiciones de esto. Habla de mensajería, pero no habla de correos y telégrafos, por ejemplo. Entonces, y la ley, ¿no? Son los servicios de correos y mensajería, o sea, todos son servicios esenciales. Hay condiciones ahí como curiosas dentro de lo que se anunció ayer que a mí me causan confusión. Entonces, entrar en qué sí y qué no, a mí me cuesta un poco de trabajo en cuanto al listado. Lo que sí me parece curioso y lo
lo decía el ministro Cosío hoy por la mañana, es que es difícil pretender desde un acuerdo administrativo darle la vuelta a, pues realmente a lo que dice el 427, que frente a lo que estamos es una contingencia sanitaria, ¿no? La fuerza mayor no es algo que se declara administrativamente, sino es algo que sucede. Por eso posteriormente tenemos además la intervención de los tribunales, ¿no? Entonces, hay condiciones aquí que por lo menos yo coincido. Me cuesta trabajo entender que mediante una declaración específica en un decreto o en un acuerdo podamos darle la vuelta a la aplicabilidad de la norma. Entiendo que eso es lo que están intentando, y también la declaración del presidente hoy en la mañana de que por favor no fueran a tribunales, ¿no? Pero, a ver, con una declaratoria administrativa, de nuevo, me hace complicado generar un efecto de este tipo. Otro elemento curioso del acuerdo que dice que el Consejo de Salubridad tiene carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias en el país, sí, para las autoridades administrativas, como lo dice la Constitución. Entonces, no, la expansión de parte del acuerdo no hace que sean aplicables a todas las autoridades. Son las medidas de emergencia sanitaria que están en la Ley General de Salud las que pueden expandir, coordinar con los estados, etcétera, y esas son medidas de la Secretaría de Salud, no del Consejo de Salubridad. El Consejo de Salubridad en la fracción 16 del 73 son medidas preventivas, inmediatas, que deben ser obedecidas por las autoridades sanitarias y por las autoridades administrativas en general. Pero ya para medidas de mucho mayor coordinación, en particular medidas estatales y todas estas condiciones que ya marca el 183 y 184 de la Ley General de Salud, yo creo que sí se requiere otro tipo de manejo. De nuevo, no me voy a pelear ahorita por condiciones formales porque pareciera que simplemente estamos poniendo obstáculos al ataque de la contingencia, y finalmente son acciones que se deben tomar de manera coordinada. Simplemente porque pareciera que lo que estamos evitando son ciertas acciones, y esto no abona la claridad, creo yo, ¿no? Sí me encantaría escuchar a las personas, a los laboralistas y a los que están mucho más cerca de la materia, porque me gustaría saber cuál es su aproximación a todo este problema, ¿no? Y entonces ya entrar en un diálogo un poquito más elaborado. Tú dices, Juan Carlos. Me parece perfecto. Creo que el gran tema va a ser justamente, y lo que la gente está queriendo escuchar, a la fecha de grabación de este panel, lo que tenemos publicado en el Diario Oficial de la Federación es el acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad hace la declaratoria de emergencia sanitaria. Sabemos que en la conferencia de prensa de ayer en la tarde, yo en la mañana, se estableció una serie de medidas de seguridad que se publicarán a las 7 de la tarde. Aún así, nos parece relevante que bajo estos parámetros podamos dar opiniones sobre el tema central, que es lo que involucra mucho al sector privado en el tema laboral. Y ahí existe una anticipación importante. No sé, Ricardo, con base en lo que tenemos al día de hoy, ¿cuál es tu postura ya como especialista en temas laborales? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación de nuevo. Hay muchos puntos que reflexionar, como bien comenta Juan Carlos, y desde un especialista en materia laboral y abogado, una gran preocupación por el desdén del gobierno federal al Estado de Derecho, que vuelve a ratificar que no le importan las leyes y que siempre busca la medida de cómo acomodar los temas políticos hacia su conveniencia, obviando el tema del aeropuerto y lo de Constellation Brands, pero centrándonos en el tema de la declaración sui generis ayer, que textualmente dice emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, para que quede claro, revolvieron la magnesia con la gimnasia. ¿Por qué? Por el costo político. Como bien comenta Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Estamos ante una contingencia sanitaria sin lugar a dudas, como lo establece el artículo 42 bis y como lo establece el artículo 427, fracción cuarta, y 429, fracción séptima. No hay lugar a dudas. Sin embargo, esta contingencia sanitaria
esta contingencia sanitaria trae como consecuencia que los empleadores tengan la obligación de pagar un mes de salario mínimo, hasta un mes de salario mínimo a los trabajadores. Y pues obvio, para las características del gobierno federal que tenemos, no estaban dispuestos a acatar el costo político. Aquí te quiero comentar con mucha responsabilidad como representante de empleadores en todo el país, que llevábamos 2 semanas previendo estos escenarios, mandando a su gente a cuenta de vacaciones, haciendo bancos de hora, tiempos por tiempo, es decir, toda la imaginación jurídica dentro del marco de la legalidad, bajo la primera premisa que era que el trabajador conserve su fuente de trabajo. Y aparte te lo puedo decir con mucho orgullo, que habíamos logrado socializar por parte del empleador y por parte del trabajador diferentes mecanismos legales para que no haya ni un solo despido. Lo que el gobierno federal logra con el desasiado manejo jurídico y el brutal embate mediático es buscar una división o una confrontación donde no la había. Llevábamos todas las semanas platicando con líderes sindicales y todos lo primero que querían es vamos flexibilizando los horarios, vamos flexibilizando las jornadas, pero que no haya un solo despido. Y te puedo decir con mucho orgullo que en Jalisco hasta ayer a las 12 de la noche no había habido ni un solo despido para evitar, para hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, como el gobierno federal no quiso hacer frente a su responsabilidad histórica de declarar la contingencia sanitaria, ayer inventaron un nuevo término cantinflesco que es declaración de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Como bien comentó Juan Carlos, o es causa de fuerza mayor y nos sometemos al procedimiento que establece que el tribunal competente tiene que autorizar y sancionar el convenio que le presente la empresa, entonces estaríamos ante un colapso de la impartición de justicia laboral, tanto federal como estatal, en el país, aunque estuvieran operando, porque cada empresa tendría que ir ante la junta competente para presentarle su proyecto de modificación que tiene como tope claramente el artículo 430 dice hasta un mes de salario. Al usar la palabra hasta un mes es que permite que presentes dentro de las capacidades económicas de cada empresa cuánto le vas a pagar por el periodo de fuerza mayor al trabajador, y la misma ley continúa diciendo que debe de tomarse en cuenta la empresa, cuánto tiempo va a durar, la facilidad que el trabajador tenga para encontrar otro empleo, etc., etc., y la autoridad lo tiene que sancionar. En diferentes ocasiones a través de la historia hemos utilizado estos convenios modificatorios y han sido sancionados por la autoridad laboral para efectos de preservar los empleos y las fuentes de empleo. Entonces, como no quisieron asumir el costo político, que era innecesario ese costo político, porque como bien comenté hace unos minutos, ninguna empresa ni siquiera había insinuado pagar un salario mínimo. Las empresas que menos estaban en posibilidades de pagar era pagar un convenio de 2 o 3 semanas, no sabíamos que se iba a extender hasta un mes, de alrededor del 50% del salario. Pensábamos que la contingencia iba a ser de 2 a 3 semanas porque el periodo de incubación de este virus dicen que es de 14 días. Entonces también esta cuarentena de un mes se nos hace un poco innecesaria desde el punto de vista sanitario y posiblemente devastadora desde el punto de vista económico, porque no es lo mismo una empresa de 3 o 5 mil empleados que de alguna manera encontrará la manera para sobrevivir esta crisis, a que hay que recordar que el 80% de los empleadores formales en México, los que verdaderamente generan el empleo en México, tienen menos de 50 trabajadores. Entonces, califican como micros, pequeñas y, estirando la liga, medianas empresas. No quiero ser pesimista, pero yo creo que un porcentaje importante de las pymes van a desaparecer con estos decretos y aparte se va a generalizar una polarización todavía más aguda entre los sectores, en este caso, entre los empleadores y los trabajadores. Íbamos muy bien.
nos hubieran dejado seguir trabajando como veíamos. No había habido un solo despido y se estaban haciendo los convenios de acuerdo a la necesidad. Entonces, el decreto que bien comentó Juan Carlos es lo único legal ante el día de hoy. La lista de actividades esenciales que circuló la Secretaría de Economía y el boletín que circuló la Secretaría de Salud con las actividades esenciales, es importante que nuestro auditorio sepa que no son obligatorios ni vinculatorios hasta la fecha. Posiblemente en un par de horas la Secretaría de Economía va a precisar con la publicación en el Diario Oficial de la Federación 2 temas principales que han sido razones de llamadas ayer hasta las 3 de la mañana y hoy a partir de las 6 de la mañana. Oye, ¿tengo la obligación de cerrar? Y si sí, ¿cuándo debo de cerrar? Se ha solicitado a la autoridad federal, como en otros países, se dé un plazo de 72 horas para que las empresas se preparen para cerrar. Porque aún en el caso que tenga que cerrar, que va a ser la mayoría de las empresas, tengo que dejar una seguridad patrimonial para que no se metan a robar, a saquear, y tengo que también establecer, y tengo derecho a establecer cuadrillas de mantenimiento industrial por si tengo hornos, calderas, máquinas que no pueda apagar. Ojo, no es que esté produciendo, es que en muchos procesos industriales tiene que seguir prendida la máquina para que no se eche a perder. Entonces, de un día para otro, no se puede lograr esto. No creo que nos hagan caso, pero lo responsable es que se dicten las actividades esenciales de una manera clara para que no haya interpretaciones medias tintas o áreas grises, y de preferencia que se den 72 horas para las empresas que sí van a cerrar, cumplan con las medidas de seguridad patrimonial y de seguridad industrial. Volviendo a insistir que desde el punto de vista jurídico no tiene fundamento el decreto. Como abogado puedes impugnar su validez, pero bueno, ahorita más que impugnar validez o no impugnar validez, la recomendación que estamos haciendo a los empleadores es que se sienten con sus trabajadores, socialicen la medida y dentro de las posibilidades de cada empresa logren la redacción de un convenio, ya sea con el sindicato, si es un sindicato activo, o con los trabajadores, tratando de cuidar esta fórmula, que tiene que subsistir la fuente de trabajo para que los empleos sigan ahí. Si matas a la fuente de trabajo, los empleos desaparecen y ni siquiera habrá activos para pagar una indemnización después de un juicio por algún despido injustificado. Entonces, más que ahorita de meternos en recomendaciones legales, creo que la responsabilidad como abogados es sensibilizar tanto a los trabajadores como a los empleadores de que busquen la redacción de convenios colectivos o de convenios individuales para lograr pasar esta primera fase de la crisis, porque ojo, si la actividad económica se reactiva el 1 de mayo, vamos a empezar no de 0, vamos a empezar de -20. Y ahí es donde se va a ver el conteo de las empresas que no lograron sobrevivir este tema. Entonces puedo entender que la redacción de este acuerdo, de no llamarle contingencia, sino emergencia sanitaria por fuerza mayor, sí tiene algún tipo de implicación legal, digámosle así, en cuanto a las obligaciones laborales, genera una diferencia. Sí, totalmente. Principalmente hay un trasfondo político, y ese trasfondo político es que el gobierno no quiso asumir la responsabilidad de que los trabajadores solo percibieran un salario mínimo durante el tiempo que dure la contingencia, pero como ya señalé, ninguna empresa estaba siquiera considerando esto. Entonces, se tiene que decidir si es contingencia sanitaria o es causa de fuerza mayor. Y como el decreto dice emergencia sanitaria, entonces debemos de interpretarlo, como Juan Carlos lo hizo acertadamente, que estamos ante el supuesto jurídico de la Ley Federal del Trabajo de la causa de fuerza mayor. Pero tenemos a los tribunales cerrados. Entonces, ¿cómo vas a agotar el procedimiento que establece la misma ley para el cumplimiento y la sanción y acuerdo de los convenios derivados de la fuerza mayor? Entonces, la vinculación jurídica sería trabajar sobre las reglas de la causa de fuerza mayor, buscando la celebración de convenios para preservar a la empresa y los empleos que genera esa fuente de trabajo. Perdón, antes de pasar
con Carla. Raúl, ¿algún comentario sobre este tema? Yo tendría dudas sobre la interpretación de si esto es fuerza mayor o no, ¿no? O sea, jurisprudencialmente la fuerza mayor son casos que se dan por naturaleza o condiciones no prevenibles, ¿no? La suspensión de labores es resultado de una disposición o de un acto administrativo, no de una fuerza mayor. Fuerza mayor es que realmente se hubieran enfermado la totalidad de los trabajadores, ¿no? Y que no pudieran asistir por esa enfermedad. No que por una disposición administrativa suspenda y se sanitaria. Y yo tengo complicaciones con la interpretación. Entiendo cuál es la intencionalidad de generar una negociación y de optar por una u otra. No nada más señalo yo la problemática interpretación de decir que esto no es una contingencia sanitaria, ¿no? Simplemente por el manejo de términos. Y de nuevo cito al ministro Cosío, que estaría en este caso de acuerdo con lo que estoy diciendo, que es contingencia sanitaria, por más que le digamos que no lo es y que no podemos, por simple hecho de calificar fuerza mayor, que tenemos una fuerza mayor ahí, ¿no? Pero dejando esta previsión de que realmente lo que se está buscando es conservar la fuente de trabajo en cualquiera de los dos casos, ¿no? O sea, porque ese es el fondo del asunto, que no haya despidos y que no haya terminación o que no haya imposibilidad de volver a regresar a la actividad económica terminando el periodo de cuarentena. Carla. Totalmente al 100% de acuerdo contigo, Raúl. Efectivamente, no es un caso de fuerza mayor, pero así está decretado el decreto de anoche. Pero totalmente de acuerdo. No tuvieron el valor político ni jurídico para llamarle las cosas por su nombre. Contingencia sanitaria, punto. Y ahí se podría haber hecho en el decreto una recomendación para dentro de las posibilidades de cada empresa se pagara mucho más que el mínimo. Totalmente de acuerdo en tus precisiones jurídicas. Esto es contingencia sanitaria, aunque el gobierno no tenga el valor de decirlo con sus palabras. Carla. Ahora Un poco tu comentario, reflexión. Gracias. Respecto a esto, yo pondría sobre la mesa el evaluar la posibilidad de que no nada más sea por un tema de costo político. Si nosotros analizamos lo que ha venido pasando en otros países respecto a la enfermedad per se, realmente China lleva 3 meses en una contingencia, Italia lleva 2 meses y medio en una contingencia y México no la va a librar en 1 mes. Entonces, creo que puede existir la posibilidad de que el haber dicho emergencia con causa de fuerza mayor, sea o no válido, sea o no tema costo político o la opinión que tengamos al respecto, creo que es darle un aire más a un tema. Es decir, ahorita digo 30 días al salario completo y posteriormente todavía tengo el cartucho de decir decreto contingencia sanitaria y ahora sí se van al salario mínimo 1 mes más y ya estaríamos hablando 2 meses protegiendo a trabajadores. Lo dejo sobre la mesa porque creo que existe la posibilidad de que esto ocurra. Ahora, con contingencia, sin contingencia, ya sea con la emergencia actualmente, en seguridad social realmente es preocupante lo que nos atañe, ¿no? Porque desgraciadamente en estas legislaciones de seguridad social, ya sea IMSS, Infonavit, Fonacot, no viene de manera expresa en las legislaciones qué es lo que va a ocurrir ante esta situación. Sí viene en el tema laboral, ¿no? Sí viene en la Ley Federal del Trabajo en materia laboral y aún así estamos peleándonos de si aplicamos una cosa u otra. Ahora imaginémonos en tema de seguridad social en donde ni siquiera viene una protección en este sentido y lo único aplicable es lo que nos dice el artículo 31 de la Ley del Seguro Social y el artículo 37, en donde lo que nos dice es que tenemos nada más 7 ausentismos permitidos y a partir del 8º el patrón estará a cargo de todas las cuotas obrero-patronales, a menos que lo dé de baja. Pero ¿cómo darlo de baja si no estamos hablando de una terminación de la relación de trabajo, sino de una suspensión de la relación de trabajo? Por lo tanto, la baja no procede y a partir del 8º día el patrón tiene que seguir pagando las cuotas obrero-patronales. Ahora, retomando lo que Ricardo decía hace un momento respecto a los convenios que se van a hacer con los trabajadores ahorita y los que ya se hicieron,
sí hay que tener cuidado en cómo se redactan, en cómo se hacen, para ver la posibilidad de que sí puede existir legalmente una disminución en el salario del trabajador de manera temporal por estas reducciones a los salarios que se están manifestando, porque recordemos que en el Seguro Social lo que es aplicable con independencia de lo que pasa en laboral es que tú integras un salario en función de lo que le pagas al trabajador, y si ahorita le estás pagando la mitad, pues procedería a una disminución del salario, sin olvidar que las repercusiones de estos efectos en materia fiscal son 5 años, o sea que en 5 años la autoridad fiscal en materia de seguridad social todavía puede venir y entonces decirnos, ¿te acuerdas lo que hiciste en aquel 2020? Pues entonces yo digo que no era válido y me tienes que pagar las diferencias, y entonces tenemos que dejar todo súper sustentado en este momento con los convenios bien establecidos, bien manifestado, que va a ser temporal, que no estás transgrediendo derechos de acuerdo a lo que nos dice el 33, que realmente lo hiciste en un estado de derecho para los trabajadores, para que no fuéramos a caer en una situación de contingencia ahora fiscal en materia de seguridad social. Y todavía el Seguro Social, bueno, estamos hablando de cuotas con los 7 días de ausentismos, pero si me voy más allá, el tema del Infonavit todavía realmente me conflictúa mucho más, ¿no? Porque en Infonavit estamos hablando que el responsable del pago de esas aportaciones, de esas amortizaciones, es el patrón. Y como nos dice la ley del Infonavit en su artículo 29, lo mismo explica que nosotros tenemos nada más 7 ausentismos y a partir del 8º tú tienes que seguir pagando los descuentos. Si tú estás pagando nómina, entonces sí tenías de dónde haber retenido y entonces pagas las amortizaciones. Si se fijan, es un tema que realmente ha venido con una incertidumbre terrible. Yo esperaba que cuando se emitiera el decreto, cosa que no ocurrió como lo esperábamos, en las reglas del decreto viniera establecido, como en su momento lo hicieron con el H1N1, qué iba a pasar en materia de seguridad social, porque la ley del Seguro Social no lo establecía. Hoy en día estamos en la misma situación, con la diferencia que ni siquiera en contingencia estamos declarada de manera oficial, si ni siquiera nos queda claro cómo vamos a hacer la aplicación en materia laboral para esta contingencia, creo que en seguridad social quedamos peor aún. Y la verdad es de que los patrones ahí sí están quedando totalmente desprotegidos. Esto aunado pues a todas las incertidumbres respecto a que si el trabajador se contagia en mi oficina o en mi empresa, entonces es riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo. En opinión personal considero que va a ser tratada como enfermedad general por el tema de que es una pandemia y no podemos garantizar o demostrar, o el trabajador no podría demostrar que fue contagiado por su compañero de trabajo en ejercicio con motivo de las relaciones obrero-patronales. Entonces ahí también es una situación en donde el trabajador lo dejan en un tema de enfermedad general con todas las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Digo, haciendo un resumen de lo que es la seguridad social en función de los efectos de esta emergencia declarada, aún no contingencia, pero insisto, creo que aunque declararan la contingencia como la esperábamos, los efectos en seguridad social serían los mismos, mientras que no diga el acuerdo o el decreto cómo es que va a tener que ser atendida, ¿no? Entonces, creo que sí hay varias cosas que nos dejan sobre la mesa en donde hay bastante tema de discusión y pues es importante que los patrones estén realmente al pendiente de cómo van a ser esos convenios. Algo que yo quisiera reforzar de lo que Ricardo nos comentó es que efectivamente los patrones ya estaban haciendo convenios, que ya los estaban logrando salir adelante y que si realmente están obligando ahorita a las empresas a cerrar, a no recibir un ingreso y a sufragar los gastos de seguridad social y de los trabajadores, están destinando a las empresas a morir. Entonces, considero que no va a haber una recapitulación por parte del Ejecutivo para tomar una consideración distinta, al menos el siguiente mes, pero que sí pueden los patrones el dejar bien soportada su información a través de los abogados laboralistas, en donde les dejen convenios con sus trabajadores firmados que el día de mañana puedan defender ante una contingencia, ya sea laboral, cuando se reactiven los tribunales, o incluso de seguridad social, cuando llegue la autoridad a querernos determinar diferencias, ¿no? Muchas gracias. Podemos entonces cerrar, si quieren, el panel con un último comentario de cada quien. Agradeceré, nos tomemos máximo 1 minuto para poder cerrar. Raúl, contigo primero, si te parece. Claro que sí. Bueno, pues yo me voy más preocupado de lo que llegué. ¿No? Justamente la parte de
de la interpretación que hacen los que saben ya las materias específicas, pues es la parte más compleja de todo esto. Las repercusiones litigiosas van a ser profundas, van a ser importantes, van a ser de muy largo plazo. Si lo que no se resuelva previamente de manera clara en la aplicación de medidas o en la emisión de decretos, acuerdos, medidas, etcétera, previamente por el gobierno federal, va a generar una gran cantidad de costos litigiosos en condiciones posteriores cuando esto se reactive. Entonces, si bien están queriendo evitar un gasto o no correr con el costo político, básicamente lo que están haciendo es simplemente prorrogarlo, porque eventualmente van a tener que pagarlo de una u otra manera, ¿no? Ricardo. Bueno, yo cerraría señalando que nuestra obligación como abogados en este momento es que se observe la ley, pero que al mismo tiempo demostremos esta practicidad que muchas veces se nos critica que no tenemos en el gremio para buscar soluciones en vez de hundirnos en interpretaciones de la Constitución, las muy acertados comentarios del ministro Cosío también, los referentes jurisprudenciales. Es decir, creo que ahorita como sociedad, incluyendo al gremio de los abogados, nos toca, y hago una invitación a mis colegas a que construyamos, tanto si se encuentran representando al sector obrero o al sector de los empleadores, buscar puentes de consenso, que el gobierno federal se ha negado a generar los materiales para la construcción de ese puente. Creo que nosotros como sociedad podemos llevar a cabo la construcción de esos puentes que se convierten con nombre y apellido al día de hoy, de buscar los mecanismos particulares de cada empresa para que subsista de manera coordinada tanto los empleos como el creador de la fuente de empleos. Sin trabajadores no hay empresa y sin empresa no hay trabajadores. Sin empresa y sin trabajadores estamos totalmente en una crisis gravísima en México. Entonces vamos poniendo cada quien lo que está de nuestra parte para tratar de salvar esta primera parte de la contingencia que tiene fecha de caducidad, que es el 30 de abril de este año. Gracias. Bueno, pues Carla. gracias. De mi parte, creo que tenemos que pensar no solo en la contingencia sanitaria, que claro que es importante porque tenemos que cuidarnos porque está primero subsistir que el tema económico, pero el tema económico realmente es el que en unos meses nos va a venir a repercutir a todos. Y como ya lo hemos visto, es una recesión que viene en oleada desde a nivel internacional. México obviamente no va a ser la excepción y con esta toma de decisiones hoy en día del Ejecutivo menos. Entonces creo que ahorita lo que tenemos que trabajar es en el diálogo, ¿no? En el diálogo con los trabajadores, en resolver en casa las situaciones y ya una vez resueltas, pues ya veremos cuando regresen los tribunales y cuando empiece la autoridad fiscal en ver cómo vamos a resolver esos temas en litigios o en cualquier otra situación en la que nos metamos, pero creo que ahorita es primordial también ver la parte humana y la parte humanística de esto, porque entiendo que muchas empresas no pueden subsistir pagando todas estas situaciones, pero también la parte humana de no puedes dejar a todos estos trabajadores sin empleo, sin comida, sin trabajo y sin nada que los pueda soportar. Creo que nos toca a todos poner un granito de arena, a los trabajadores entender que si no ponen de su parte en un convenio que llegue a un buen acuerdo entre ambas partes, vamos a tener una situación de contingencia porque se van a quedar sin empleo, pero por otro lado los empresarios tienen que entender que el trabajador también come todos los días y sus familias también. Entonces no podemos nada más dar de baja a trabajadores en el Seguro Social porque también necesitan atención médica, no podemos nada más tomar decisiones de despedir trabajadores y después veo qué pasa. Creo que este es un problema que nos atañe a todos como sociedad y es el momento de sacar la casta como sociedad y demostrar que juntos podemos de alguna manera lograrlo a través del diálogo, ¿no? Esa sería mi reflexión final. Gracias. Pues les agradezco, Carla, Raúl, Ricardo, por el tiempo. Sé que es información valiosa. Espero que la gente que nos escuche sea información útil y los esperamos pronto. Gracias. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.